Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a la semana 16 de Aprende en Casa, cuarto grado secundaria en matemáticas. Esta vez resolvemos situaciones de la vida diaria empleando intervalos. Rápidamente haremos un pequeño repaso de los intervalos, ¿no? Ahí tenemos la definición. Vamos a hablar sobre la clasificación de los intervalos. Mira los intervalos en su notación conjuntista, los signos mayor, igual, ¿verdad? Y los puntos cerraditos en ambos extremos con desabierto. Ya ustedes conocen todo lo que es intervalos, lo hemos estado viendo anteriormente, pero hay que recordarlo, ¿verdad? Son abiertos si el signo menor es simplemente menor, simplemente no hay igualdad. En este caso hay menor o igual, entonces es cerrado en los puntos donde indican. En este caso, la gráfica nos representa un puntito vacío, lo que quiere decir que es abierto. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que es menor o igual en A, pues, por lo tanto A es cerrado, y solo menor en B y B es abierto. Lo mismo en la siguiente parte, A es menor que X, por lo tanto solamente es menor, A es abierto, y B es mayor o igual que X, es cerrado. Y así podemos tener también los intervalos hacia el infinito, ¿no es cierto? Donde X es menor o igual, cerrado en A, menor o igual, hacia el infinito negativo. Y en el otro caso, donde X es mayor que B, hacia el infinito positivo. Y como dice solamente mayor, significa que es abierto. Al mismo tiempo, también por esta parte, las llaves, recordarán, las llaves son hacia adentro cuando son cerrados y hacia afuera cuando son abiertos. Así de sencillo, chicos. Listo, preparados para nuestros problemitas del día de hoy. ¿Listo? Ok, chicos, antes de entrar con el primer problema, vamos a hablar sobre la presión arterial y este famosísimo aparato muy importante para que nos permita medir la presión arterial de las personas, el tensiómetro digital, sobre la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué es la presión sistólica y qué es la presión diastólica? Vamos a poder hablar brevemente, ¿no? La presión sistólica es la presión arterial cuando el corazón late y bombea la sangre a través de las arterias. La presión es más alta cuando el corazón está bombeando, por eso el número sistólico siempre es más alto. La presión diastólica es la presión arterial entre latidos cardíacos, cuando el corazón no está bombeando. La presión es más baja cuando el corazón no está bombeando, por eso el número de diastólico es el más bajo. Siempre va a marcar más bajo el diastólico y el de sistólico va a marcar más alto. A ver, esto es bien importante. En los libros de medicina indican que los valores de la presión sistólica en la mayoría de los casos se encuentran entre 90 a 120. Si se encuentra por debajo del valor 90 se denomina hipotensión y esto sucede cuando la presión arterial es mucho más baja que lo normal. Esto significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. Con esta aclaración agregaríamos el valor de 90 en la presión sistólica para la categoría normal, así como lo vemos acá arriba, ¿ven? Sistólica de 90 a 120 que podemos hablar normal. De la misma manera, considera que la presión diastólica normal es entre 60 y 80. ¿Listo? Ahora sí preparado. Vamos al primer problema. ¿Qué dicen? Sobre la presión arterial. El Ministerio de Salud publicó en el 2015 la Guía Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva. En la tabla número 1 se presenta la clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años a más. Ahí tenemos la tabla. Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada, tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. ¿En qué categoría se encuentra su presión arterial? Estas son las categorías. Representa la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalo. Okay. Esta es la tabla, mis estimados estudiantes, la cual vamos a analizar. Y la pregunta me dice, ¿en qué categoría se encuentra su presión arterial? Vemos normal, prehipertensión, hipertensión, estadio 1, estadio 2. Y ahí tenemos en qué caso, ¿verdad? Tanto para sistólica como diastólica. Vamos a ver a la solución. Aquí está el aparatito. ¿En qué categoría se encuentra? ¿No es cierto? Bien. Luisa tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. Así que vamos rápidamente a ver nuestra tablita. Esa tablita que nos ha presentado, ¿no es cierto? Y ahí podemos hablar dos categorías. Estamos hablando que tenemos una tablita para lo que es la presión sistólica y la otra diastólica, ya dividido en dos partes. Y ya podemos determinar tranquilamente, dar una expresión verbal. Acá estaremos diciendo
es normal cuando es menor a 120, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando desde 120 hasta 139, y así cada una de ellas le podemos ir dando la lectura, tanto en uno como en el otro. Acá hablaríamos menor de 80, aquí de 80 hasta 89, en el otro mayor de 90, en el estadio 1, desde 90 hasta 99, estadio 2, desde 100 a más. Eso es lo que estaríamos nosotros determinando inicialmente. Y ahí ya podemos determinar la respuesta, pues ya podemos darnos cuenta claramente qué es lo que pasó con Luisa. La presión es de 130 sobre 78. Atendiendo a la presión sistólica, se encuentra en la categoría prehipertensión. Es decir, acá se encuentra prehipertensión porque ha salido 130 y está en este intervalo, ¿verdad? En cuanto a la presión diastólica, se encuentra en la categoría aquí, en la categoría normal. Diastólica se encuentra normal. Por lo tanto, tenemos ya la respuesta final, ¿verdad? Listo. Vamos a continuar respondiendo porque había dos preguntas. La segunda pregunta nos decía, representa la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Esa presión arterial hay que trabajarla en forma de intervalo. Para empezar, podemos hablar de ahí. Esto es lo que nosotros tenemos y también la parte de la expresión literal, ¿verdad? Estamos hablando que aquí tenemos mayor a 20 y menor que, mayor, perdón, a 90 y menor que 120. Simbólicamente estaremos hablando de esa manera, ¿eh? De esta manera estaríamos hablando simbólicamente que X se encuentra entre 80, 90 y 120. En la siguiente, en la hipertensión, estamos hablando que X se va a encontrar mayor o igual a 120 y menor o igual a 139. Y así también en la hipertensión. Entonces, por lo tanto, podemos ver rápidamente los intervalos que vamos a obtener. Como intervalo, como es abierto, ambos 90, 120 abiertos en lo que es normal sistólica, 120 cerrado en la prehipertensión, 120 a 139 cerrado. En lo que es hipertensión es abierto en el infinito desde 140, mayor a 140, ¿verdad? En el estadio 1 estamos hablando entre 140 y 159 cerrado en ambas partes. Estamos haciendo la representación del intervalo en cada uno de los casos. Por lo tanto, finalmente podemos hablar, si ya tenemos los intervalos, podemos decir que aquí 90 es abierto y 120 también es abierto. En el siguiente, esta categoría de prehipertensión, estamos hablando que cerrado en ambos casos, ¿verdad? En hipertensión, el intervalo resulta ser cerrado en 140 y abierto en el infinito. En estadio 1, sistólica, hablamos 140 cerrado y 159 cerrado. Estadio 2, estamos hablando que son 160 cerrado hasta el infinito positivo. Es lo que nos estaría dando. Dentro de la diastólica, en lo normal, hablamos abierto y abierto entre 60 y 80. En la hipertensión, en lo que es diastólica, hablamos de 80 hasta 90 cerrado en ambos casos. Y así como podemos ver, los intervalos tienen la misma lectura que vemos ahí, mis queridos alumnos. Gracias, muchachos. Es el primer problemita. A ver, chicos, el problema número 2 de la situación 2. La tía de Luisa se mide la presión arterial una vez al mes, cada 2 meses como mínimo, gracias a que cuenta con un tensiómetro. Los resultados de su última medición de presión arterial fueron de 139 de valor presión sistólica sobre 86 de presión diastólica. Interprete los resultados. Vamos a interpretar estos resultados. Partiremos por la categoría que hemos visto hace poquito nada más, representado de manera de intervalos, ¿verdad? Ahí lo que nos interesa son los intervalos. Por lo tanto, nos quedamos con ese rango de intervalo que me va a permitir interpretar la presión de la tía de Luis. Recordemos que también, tanto en la sistólica como en la diastólica, tenemos nuestros cuadros y nuestros intervalos correspondientes. Tomaremos rápidamente lo que es el dato. Es la presión arterial de la tía de Luisa, 139 sobre 86. Empleando la tabla, podemos darnos cuenta tranquilamente que 139 se encuentra exactamente aquí, en la hipertensión, casi ya saliendo de prehipertensión a hipertensión. No está tan bien que digamos, ¿no? Es cierto riesgo. Vamos en el siguiente cuadrito, entonces, de la que es la diastólica. Está 86 se encuentra dentro del rango, entonces ya podemos tener la interpretación, la lectura del caso de la tía de Luisa, ¿no? Los dos valores se ubican en la categoría de prehipertensión en los intervalos 120 a 39
y 80 a 89 respectivamente. Entonces ella, además de mantener un estilo de vida saludable, relativamente, tiene que consultar al médico y controlar su presión arterial. Listo, chicos, así de sencillísimo este. Ok, chicos, para ingresar al siguiente problema, es importante hacer un paréntesis y poder hablar sobre el índice de la masa corporal. ¿Qué viene a ser? El ICM, ¿no? El índice de la masa corporal. Es la relación entre la masa corporal y el cuadrado de la estatura. Se le conoce también como el índice de Quetelet y su fórmula es, ahí está, masa corporal sobre la estatura al cuadrado. Y esta es la tabla por la fuente de la OMS, Organización Mundial de la Salud, del año 2020. Cuando decimos que su estado es bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad clase 1, clase 2, clase 3. ¿Ya? Entonces, la fórmula es bien sencilla. Su masa corporal, ¿cierto? El peso que tiene, ¿no? Y la talla que tiene, en 4 palabras. Con ello podemos avanzar rápidamente a hablar sobre el siguiente problema. Luisa. Luisa le menciona a su profesor que desea calcular su índice de masa corporal IMC y saber si está en un peso normal. Si el peso de Luisa es de 45 kilogramos y su estatura es 1 metro con 56 centímetros. ¿Cuál es su IMC de Luisa? Inmediatamente vamos por la fórmula, ¿verdad? Reemplazamos la estatura y la masa corporal de Luisa en la fórmula. ¿Cuánto es la estatura? 45 kilogramos, ¿verdad? ¿Y cuánto es la altura? Acá nos dice 1,56. Y simplemente proceso matemático, el cuadrado de 1,56, 2,4336, 45 entre 2,4336 tendremos 18,49112 kilogramos sobre masa al cuadrado, ¿no? Y lo que redondearíamos entonces en 18,5. ¿Qué le decimos a Luis? ¿Está normal? ¿Está en sobrepeso? Vamos a tener que valernos rápidamente verificar la tabla, ¿no es cierto? Y recuerdan la tabla, hace ratito lo vimos, ahí está la tabla. ¿Qué nos dice? ¿En qué se encuentra Luisa? Luisa se encuentra 18,5. ¿Dónde está? ¿En el peso normal? ¿Sí? Está en el peso normal, pero a la justa, ¿no? Para ser honesto, a las justas. Claro, entonces Luisa llega al peso normal, nuestro problema ya tenemos resuelto, mis queridos alumnos. El IMC de Luisa es 18,5 kilogramos por metro cuadrado, se encuentra en el intervalo 18,5 y 24,9, por lo tanto su peso es normal. Así de sencillo, mis queridos estudiantes, nuestro problema de la situación número 3. Bien, chicos, de esta manera llegamos a la parte final, agradeciéndoles por su atención y esperando lo poquito que hemos compartido el día de hoy les sea de provecho para su vida cotidiana. Muchas gracias y hasta la próxima, mis queridos estudiantes.